Ellas en acción. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Smile, an everlasting smile. A smile could bring you near to me. Don't ever let me find you gone. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Alberto Vega. Él es director general de un nuevo canal de televisión y también por redes sociales. Es un canal de tele, www.bm Digital, y en redes sociales le encuentra como BM Digital. Muy buenas noches, Alberto, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, Marilena, muy buenas noches. Gracias, Alberto. Hicimos una alianza, B-Networks, Mundo Ejecutivo, TV y BM Digital, que somos una plataforma que incluye canal de televisión por redes sociales y un portal de noticias que es www.bm.digital. Es una alianza que potencia, sin duda, las capacidades de audiencia, en el caso del Mundo Ejecutivo, con una experiencia de 45 años, con prestigio, con una cobertura en el mundo de los negocios, de la información general, con 160 millones de impactos anuales, una presencia a nivel nacional, más de 20 millones de usuarios en todas sus plataformas y más de 15 millones de seguidores en redes sociales, de tal suerte que esto es un salto tremendo hacia multimedia, del Mundo Ejecutivo, Mundo Ejecutivo TV ahora, y Networks y BM Digital. Alberto, ¿cuál sería la propuesta, la diferencia que están planteando estos tres grandes? Mira, en el caso de las noticias, con Alberto Vega, que es el noticiero que hacemos todas las noches, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 10 y media de la noche por el canal 168 de Total Play y por redes sociales. Lo que estamos intentando y el reto que nos hemos impuesto es ganarnos la confianza de la gente. Las redes sociales tienen una enorme ventaja porque es la inmediatez, pero muchas veces esa inmediatez pues justamente representa un riesgo porque hay información que no se confirma, pero pues que se sube de inmediato y nosotros estamos permanentemente en redes sociales buscando información y presentar solo la información confirmada, la información veraz, pues de una manera fácil. Nosotros tenemos ese gran reto. La gente ya pues a esta hora, un poco más tarde, pues ya lo que quiere es que ver un noticiero donde se le presente lo más importante de lo ocurrido en México y el resto del mundo de una manera pues ágil, platicada. Hacemos la crónica del día, contamos la historia del día de una manera, entendemos, ágil, pero sobre todo con información documentada para ganar la confianza de la gente. Ese es el diferenciador. Las noticias son las mismas, claro, cambian la forma de presentarlas. Alberto, ¿cuál va a ser tu sello al frente de estas nuevas plataformas, tanto de televisión como en redes sociales? Pues justamente hacer un trabajo con todo rigor periodístico para que la gente nos tenga confianza, para que seamos un espacio confiable, certero, veraz, oportuno y de manera muy ágil presentar la información. Alberto, ¿cuándo comienzan? ¿Ya comenzaron? ¿A qué hora están? Y recuérdanos cómo los podemos volver a contactar y, bueno, por supuesto, seguirlos. Sí, claro. Mira, arrancamos el pasado 4 de enero. Estamos ya en la tercera semana de transmisiones. Nos pueden sintonizar a través del canal 168 de Total Play, a través también del portal de Mundo Ejecutivo, que es www.mundoejecutivo.com, y a través de www.bm.digital y en redes sociales como BM Digital y también como Mundo Ejecutivo TV. La cobertura que tenemos en Total Play es de 21 estados de la República, en las ciudades más importantes de esos estados. Así es que pues ahí estamos con esta nueva oferta, insisto, con un reto muy importante para informar a la gente de manera ágil, pero sobre todo veraz. Pues muchísimas gracias, Alberto Vega, director general de, pues obviamente de este canal de televisión y de redes sociales. Te seguiremos, BD Digital. Muchas gracias, enhorabuena, muchísimo éxito, muchas felicidades
y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, María Elena. Yo soy el agradecido. Gracias por esta entrevista y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, amigos. Quédese con nosotros. Vamos con más información. Estamos por el 88.9 Noticias. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a platicar, amigos. Yo soy Claudia Villegas con Alejandro Andrade. Él es director de Nuevas Tecnologías de Diasa. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias y un gran saludo al auditorio. Muchísimas gracias. En Diasa, Alejandro, entendemos que han hecho algunas investigaciones sobre lo importante que es mantener ambientes libres de contaminantes y quisimos platicar con ustedes porque se está dando a conocer también información sobre lo importante que es la medición de dióxido de carbono, Alejandro. Así es. Y efectivamente hay un doctor que se llama Alejandro Macías, que es un infectólogo quizá el más influyente en los medios, que ha establecido una medición adicional a todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Una de esas mediciones él establece es a través de un dispositivo especial que mide la cantidad de dióxido de carbono presente en el ambiente. Y explica por qué. El dióxido de carbono, es CO2 y es un subproducto de la respiración de las personas. Además se genera con combustiones, sobre todo de materiales fósiles. Él lo que establece es que los estudios más recientes arrojan que un medio de contagio importante ya no nada más es la saliva de la persona como tal, sino también el aerosol. Es decir, una persona con el simple hecho de respirar puede hacer que un ambiente, sobre todo un ambiente dentro de un lugar cerrado, esté contaminado y sea de alto riesgo de contagio. La presencia de estos aerosoles es a través del dióxido de carbono, pues como una persona al exhalar emite dióxido de carbono, si un lugar está cargado de dióxido de carbono significa que hay mucho aerosol presente y es un aerosol potencialmente contagioso. Él menciona que en la naturaleza el dióxido de carbono está presente aproximadamente en 380 partes por millón, en los exteriores, por ejemplo. En el interior, él establece un máximo de 450 partes por millón como un límite máximo para estar en un ambiente de bajo riesgo. Arriba de eso, quiere decir que hay presencia de aerosol. Y entonces él establece que la gente debe de fomentar la disminución del dióxido de carbono en lugares cerrados a través de cuestiones tan sencillas como la ventilación del lugar, lo cual se antoja un poco difícil cuando hay ambientes muy fríos. Afortunadamente en México pues todavía no tenemos estas temperaturas extremas, pero es muy importante que la gente aún en invierno pueda ventilar un lugar porque el dióxido de carbono es un gas muy inestable. Muchas gracias. Estamos platicando, amigos, con Alejandro Andrade. Él es director de Nuevas Tecnologías de Diasa. Y en ese sentido, Alejandro, si medimos, si ventilamos, ¿qué otra cosa pueden hacer las pequeñas, medianas empresas que necesitan en este momento pues reforzar el círculo de confianza, la protección que tienen para seguir operando? Porque la economía no se puede detener. Sabemos que ustedes también han estado haciendo estudios sobre lo que es el peróxido de hidrógeno y cómo se puede producir en pequeños dispositivos, Alejandro. Excelente, Claudia. Mira, sí, efectivamente la ventilación no siempre es viable, incluso por un tema de arquitectura. Entonces, nosotros encontramos afortunadamente la tecnología del peróxido de hidrógeno, que es una tecnología que con debidas proporciones, permitidas para la inocuidad para una persona, es posible que en un dispositivo pequeño, es un dispositivo de casa y de oficina, y menciono casa y oficina porque nosotros fomentamos mucho la cadena de protección. De nada sirve que esté muy protegido en un lugar, pero desprotegido en otro lugar. Sabemos que los contagios se dan en cualquier momento y de manera inesperada y por lo tanto nosotros fomentamos, incentivamos que también tengamos procesos de desinfección igualmente permanentes, es decir, que tengan una emisión continua de un desinfectante y encontramos que el peróxido de hidrógeno es quizá de todos los dispositivos disponibles, la tecnología más amigable con la persona y más poderosa contra virus y bacterias. Es una gran alternativa para lugares cerrados. Oye, Alejandro, pero cuando nos mencionas peróxido
de hidrógeno se nos antoja muy complicado y en este momento en que estamos, la verdad es que muy sensibles con todo lo que puede ser perjudicial para la salud. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno y si estos dispositivos no van a representar un problema más que una solución? Tienes razón. El peróxido de hidrógeno comúnmente es llamado agua oxigenada. Es decir, se le agrega un átomo de oxígeno a la humedad del ambiente y se genera agua oxigenada. Esa agua oxigenada en forma de vapor es la que en estos dispositivos que te comento se generan. Son dispositivos que no requieren de rellenar nada, solamente se conectan y al conectarnos la humedad del ambiente pasa por un reactor que le añade una molécula de oxígeno y convierte la humedad tradicional, la humedad normal, H2O, en H2O2. Entonces, esto es el famoso peróxido de hidrógeno, que en proporciones, en este caso máximas en promedio de 1 parte por millón, son muy eficaces en la eliminación de virus y bacterias y desde luego que las personas pueden estar en esos ambientes más o menos entre 8 y 10 horas diarias sin ningún tipo de afectación. Pues Alejandro Andrade, él es director de Nuevas Tecnologías de DIASA. Primer acercamiento, Alejandro, gracias por esta entrevista para comenzar a educarnos en los nuevos dispositivos, en la nueva tecnología que necesitamos para esta etapa que estamos viviendo a partir de la pandemia. Gracias, Alejandro. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Ellas te escuchan. Como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros en la línea Mónica Lugo Aranda. Ella fue negociadora del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y ahora es directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Ella también es una de las internacionalistas más reconocidas y también que más sabe sobre las relaciones México-Estados Unidos. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Buenas noches, Romina. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un gusto estar aquí. Gracias, Mónica. Pues hablando de relaciones bilaterales, vimos ayer que fue un día muy importante para los migrantes mexicanos, para las personas que viven en Estados Unidos. Se echó marcha atrás a esta política migratoria de terror, digamos, que había instrumentado Donald Trump desde hace 4 años. Vimos que viene un panorama distinto ahora con el gobierno de Joe Biden. Pero, ¿qué es lo que estás viendo tú? ¿Cuál es el escenario y qué veremos en los próximos meses en términos de relaciones bilaterales y de política migratoria? Muchas gracias, Romina. Pues efectivamente, como lo señalas, ayer justamente uno de los primeros actos que hizo el presidente Joe Biden en Estados Unidos fue firmó órdenes ejecutivas para revertir algunas de las propuestas que había hecho el presidente Trump en cuestión migratoria. Una de esas, por ejemplo, fue que Trump quería dar marcha atrás al programa DACA, al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que pues atendía más o menos, trataba de dar trabajo y dar posibilidades de estudiar a más de 70,000 jóvenes en Estados Unidos que habían nacido en ese país, pero de padres que no tenían la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, con esto, pues el presidente Biden ayer firmó estas órdenes ejecutivas que da marcha atrás a esta intención de Trump de terminar con estos programas, pero no solamente eso, sino también empieza pues una nueva era en Estados Unidos que da pues mucho más apertura y mucho más calidad, digamos, humana al problema de migración tan importante que tenemos pues no solamente México, sino otros países sudamericanos hacia Estados Unidos, ¿no? Una de las principales características de la campaña de Joe Biden fue justamente el eliminar estas políticas racistas de Trump y de dar esta humanidad, este lado humano a la migración. Entonces se establecieron pues varios puntos en la campaña que buscan revertir esto y dar una salida a más de 11 millones de personas que se encuentran viviendo en estas condiciones. Mónica, ¿esta nueva política migratoria no provocaría también, y dado la situación económica que estamos viviendo en México de desempleo, de caída importantísima en el crecimiento económico, no generaría la intención
intención de miles de mexicanos de optar por irse a trabajar a Estados Unidos? ¿No agravaría el flujo de migrantes hacia Estados Unidos? ¿Cómo estás percibiendo tú este tema migratorio? Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos que en realidad no va a ser tan fácil y no quiere decir que todas estas personas van a tener libre entrada a Estados Unidos. Aquí hay que diferenciar bien. Si bien no va a haber una amenaza como tal, como lo hizo Trump, en donde pues sí amenazaba no solamente con la Guardia Nacional, sino también con pues otras medidas como el muro, incluso aranceles que amenazó a México si no paraba la migración en la frontera y otras acciones, sí vamos a ver una mayor institucionalidad con el gobierno de Biden. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a ser la aplicación de la ley de manera pero estricta, pero atenida a derecho, ¿no? Entonces, no quiere decir que todos estos inmigrantes que llegan a Estados Unidos ya van a tener la puerta abierta, pero sí va a haber un proceso y sí va a haber una institucionalidad que puede tener una salida mucho más, digamos que puede haber una esperanza, ¿no? Para ellos y que puedan llegar a un proceso en donde se les permita legalizar y tener este acceso que están buscando, pero de una manera más institucional. Mónica, me gustaría recordar que el periodo del presidente Obama fue el que más deportaciones hizo a México. ¿Y cómo esperarías entonces tú esta relación bilateral? ¿Cómo ves o cómo percibes que puedan llevarse, digamos, el presidente Biden con el gobierno del presidente López Obrador, dado que piensan totalmente distinto? Así es, y esa es justo una de las características que tenía con Trump, ¿no? Que a pesar de que Trump había pues insultado a los mexicanos y había señalado muchísimas cosas en contra de México, aún así el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenían como ciertas afinidades. Y muchos dicen que con el presidente Biden sucede lo contrario, ¿no? No lo sabemos todavía, la verdad de las cosas, yo no me atrevería a decirlo como tal, hay que esperar a ver qué tal se desenvuelve, digamos, este proceso en la relación bilateral. Yo creo que con el gabinete que está poniendo el presidente Biden, son personas capaces, con capacidad técnica y que además conocen muy bien cómo se manejan las cosas en México. Creo que sí se va a poder llegar a tener una relación bilateral muy buena, que sí se van a poder llegar a lograr cosas, no solamente en el aspecto migratorio, sino en otros temas que son también muy complejos y que vamos a poder salir adelante en eso. Pues muchísimas gracias de verdad. Ojalá que podamos seguir consultándote en otras ocasiones si así nos lo permites, Mónica, porque este tema va a dar muchísimo de qué hablar en las próximas semanas. Muchas gracias a Mónica Lugo Aranda. Ella es negociadora del Tratado de Libre Comercio del TEMEC y directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Romina. Buenas noches. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.